Bienvenidos a esta nueva reunión de nuestra cofradía, abierta a todos los que están interesados en profundizar en la fe y en la devoción a María, nuestra Madre. Lo hacemos así, con un momento de formación y luego rezando juntos el Santo Rosario. Y hoy, en este mes de septiembre, les propongo que meditemos sobre la devoción al nombre de María. Como saben, en el calendario de la Iglesia, el 8 de septiembre se celebra la Natividad de María. Como este año cae en domingo, el domingo prevalece. Y unos días después, una tradición también recogida en la liturgia celebra el Santo Nombre de María, el 12, la próxima semana. Es una historia de una devoción que, como tantas veces, tiene vicisitudes históricas muy curiosas, muy interesantes, muy variadas. En la Biblia, como en todas las culturas tradicionales, el nombre da la identidad. Uno es con su nombre. El nombre significa, encierra quién uno es, el secreto de cada persona. Y por eso no se juega con los nombres, no se los toma a la ligera. Es lógico entonces que la piedad de los fieles, la Iglesia, honrara el nombre de María, la Madre de Jesús, la Madre del Salvador, el Hijo de Dios. Y es por eso que en la Edad Media, junto con el desarrollo de la devoción al nombre de Jesús, también se empezó a desarrollar la devoción al nombre de María. San Bernardino de Siena, un santo franciscano, lo expandió particularmente para, ante todo, con el nombre de Jesús, y después, siguiendo esta costumbre y esta devoción, también al nombre de María. La fiesta se empezó a celebrar, dicen los historiadores, en España, en el 1513 en Cuenca, después se extendió a toda España, y un acontecimiento histórico que sucedió en 1683, que fue la victoria de los ejércitos cristianos contra la invasión musulmana que venía desde Oriente. Fueron derrotados cuando estaban sitiando la ciudad de Viena, una alianza de príncipes cristianos, y el Papa, como agradecimiento a la Virgen, a quien todas las tropas se habían invocado especialmente su intercesión, el Papa concedió esta celebración de la fiesta del nombre de María, que se celebró por un tiempo en la octava, la semana siguiente a la fiesta de la Natividad, y después Pío X la fijó en el 12 de septiembre, que fue el día de la victoria en 1683. Pero volvamos a la Escritura. El nombre de María en la Escritura tiene diversas grafías, se escribe de distinto modo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se escribe Miriam, que también a veces lo nombramos, es el mismo nombre de María. En arameo era Mariam, y eso es así también, Mariam en la traducción griega del Antiguo Testamento, y así llega al María que usamos en muchas de las lenguas latinas ahora. Y hay varios personajes en la Biblia que llevan este nombre. En el Antiguo Testamento hay uno muy famoso que es la hermana de Moisés. La llamamos Miriam porque está en hebreo, pero es el mismo nombre que la de la Virgen. Y es interesante este paralelismo entre María y Miriam. Después de haber preparado la charla, pensé que tal vez tendría que haber desarrollado un poquito más esto. Porque Miriam es la que canta la liberación de Egipto. Tiene ese magnífico poema de alabanza que podemos hacer un paralelismo con el cántico del Magnificat. Pero Miriam al final es la rebelde también, la que se opone a Moisés. Está asociada a Moisés, pero también con una rebeldía que le cuesta un tiempo de penitencia para después ser reincorporada nuevamente al pueblo. Podemos hacer un paralelismo y una contraposición con María, que fue la siempre obediente, la servidora del Señor. Y hay otros, en el Antiguo Testamento hay otro personaje misterioso en el libro de las Crónicas, pero tenemos muchas Marías en el Nuevo Testamento. Y ustedes algunas seguramente la recordarán. La más famosa es María Magdalena, María de Magdala. Ahora usamos el nombre Magdalena como nombre, pero es más bien un gentilicio, lo que se refiere a un lugar. Tenemos también a María, la hermana de Marta y de Lázaro. Tenemos a María, la madre de Santiago y de Juan, que es testigo de la crucifixión y también
de las mujeres que van al sepulcro en la mañana de la resurrección. Teníamos María, la mujer de Cleofás, tal vez identificada con esa anterior. La María, madre de Juan Marcos, en el libro de los Hechos. Y hay también una María que aparece mencionada por San Pablo en la epístola a los romanos al final. Y discuten los exégetas sobre la etimología del nombre. Y eso ustedes seguramente lo encontrarán, hay varias posibilidades, ninguna se conoce a ciencia cierta, que es lo que puede significar exactamente la raíz del nombre María en hebreo. No voy a entrar aquí, porque nos llevaría por tal vez demasiado lejos y no me parece tan importante. Podemos decir, por citar algunas de estas teorías, ¿no? Que puede significar amada, elegida, excelsa, pero también rebelde, como decíamos de Miriam, también amargo, mar amargo, ¿sí? También algo con mar puede haber una etimología y de allí San Jerónimo deriva esta estrella del mar, ¿sí? Pero también puede ser como una gota del mar. Bueno, podemos decir que esto nos puede llevar por temas etimológicos y idiomáticos, pero creo que no es lo que nos interesa en este día. A mí me importaría poder invitarlos a reflexionar ante todo sobre lo que en la Biblia significa el nombre. El nombre. En la Biblia y en nuestra experiencia humana, que la Biblia recoge la experiencia del pueblo de Dios. El nombre, decíamos recién, expresa la identidad más profunda de las personas. Yo soy Fray Javier, y yo escucho ese nombre, mencionamos un nombre y uno evoca a la persona. Pero ese nombre también evoca las relaciones, los vínculos que tenemos. Porque yo escucho mi nombre y recuerdo cómo me llamaban de chico, cómo me llaman las personas queridas en mi familia, mis padres, mis hermanos en la comunidad, y así también ustedes, nuestro nombre y a veces el nombre afectuoso, cariñoso, ¿no? Sobrenombre que tenemos en la familia, evoca también esos vínculos que tenemos. Entre las personas queridas nos llamamos de una manera especial. Por eso hay nombres o maneras de llamar que evocan simpatía, afecto espontáneamente, o a veces lo contrario, porque ese nombre me recuerda situaciones no tan agradables o difíciles. Es decir, que siempre el nombre suscita o connota sentimientos, afectos, valoración, también expectativa. Yo cuando llamo a alguien, si yo espero algo de esa persona, voy a expresar ese nombre de una manera. Si no espero nada, a lo mejor no le doy tanta importancia. Cómo yo llamo a una persona tiene mucho que ver cómo yo la considero, qué es lo que yo le quiero ofrecer o qué yo quiero o espero o anhelo de esa persona. También el nombre nos evoca la memoria. Yo menciono un nombre y ese nombre evoca en mí recuerdos de la persona que a lo mejor no la estoy viendo o ya murió. Y me evoca gratitud, me evoca sentimientos, afectos, tal vez algún enojo puede ser también, todo lo que esa persona ha suscitado en mí. Fíjense entonces cuántas cosas: identidad, vínculos, sentimientos, recuerdos, memoria, todo eso evoca un nombre. Lo mismo sucede con Dios. En el libro del profeta Isaías, Dios le dice a Israel: no temas, yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú me perteneces. En el bautismo ponemos el nombre al nuevo cristiano para significar que cada uno de nosotros es amado, elegido, adoptado, querido especialmente por Dios. Cuando Dios nos llama por nuestro nombre, expresa entonces el hecho de que somos valiosos para Él. Dios, que es único, también nos crea de alguna manera únicos, con una cualidad, una vocación, una misión particular. Y por eso le pertenecemos a Dios. Ningún ser humano tiene poder sobre Dios. Y cuando Dios nos nombra, de alguna manera, muestra que Dios es quien tiene verdaderamente poder, dominio, derecho sobre nosotros. Dios nos conoce por nuestro nombre, conoce nuestro corazón, sabe cómo nos sentimos, tiene una relación única con cada uno de nosotros.
También nosotros podemos evocar ese otro texto de Isaías, que lo aplicamos a San Juan Bautista en su fiesta, ¿no? El Señor desde el seno de mi madre me llamó, desde el vientre de mi madre pronunció mi nombre. Y esto que lo aplicamos a los santos, podemos decir que también es verdad para cada uno de nosotros. Sin duda para María de una manera particularísima. Desde el seno de nuestra madre, Dios nos llama, Dios nos conoce, Dios nos elige. Y eso implica una misión, implica también un destino, una vocación que se desarrolla después a lo largo del tiempo, en la historia, en circunstancias únicas para cada uno de nosotros. Y es importante porque en esa llamada de Dios, en ese nombre que Dios nos da, se refleja algo de la belleza de Dios, algo de Dios que hemos recibido y que estamos llamados a manifestar y a desarrollar y a cumplir en nuestra vida. También en el Nuevo Testamento podemos evocar algunos textos, por ejemplo, cuando nos dice en el Evangelio de Juan que al buen pastor que llama a sus ovejas una por una. Cada persona es importante para el Señor. Él dio la vida por cada uno de nosotros, intercede por cada uno de nosotros. Nadie las arrebatará de mi mano, dice el Señor. Yo las conozco, ellas me siguen. También Jesús llamó a sus discípulos por el nombre. Qué bella esa página del Nuevo Testamento en cada evangelio en que está la lista de los apóstoles. Es decir, cada uno de ellos fue conocido, querido y elegido por el Señor. Y así también a nosotros Jesús nos conoce personalmente, conoce nuestro corazón, también conoce los peligros, las tentaciones a los que estamos sometidos. Y por eso nos da las gracias y las ayudas que necesitamos para llevar adelante nuestra vida. Cuando evocamos el nombre, entonces, lo vamos a hacer especialmente en el caso de María, pero qué importante recordarlo también para nosotros. El Señor, por nuestro nombre, nos conoce, nos ama, nos protege y nos envía. Podemos evocar en ese contexto el encuentro de Jesús con María Magdalena. Jesús la llama y cuando se siente llamada por su nombre, María Magdalena lo reconoce. Jesús pronunció su nombre de una manera única y solamente podía ser Él. ¿Qué significa entonces ahora para nosotros invocar a María? ¿Por qué esta importancia? ¿Por qué este sentido de la devoción al nombre de María? Sin duda no es una palabra mágica. No evocamos el nombre como quien hace un abracadabra, una expresión de mágica. No. Invocamos el nombre de María con toda esta carga bíblica, con esta carga teológica y también con este sentido humano que tienen los nombres para nosotros. Por otro lado, qué importante recordar que el nombre de María no es el nombre de Dios, no es el nombre tampoco de su Hijo, Jesús, en quien tenemos la salvación, el único santo. El nombre de María es santo también, pero por participación, por bendición, por gracia de Dios. Y por eso María nos precede, por eso invocar el nombre de María implica recordar su lugar único en la historia de la salvación, que no hace sombra ni opaca el nombre de Dios, sino al contrario, manifiesta la grandeza única y absoluta del único nombre sublime sobre todas las cosas, que es el nombre de Dios. Pero ¿por qué es importante también invocar a María? ¿Por qué también el nombre de María es digno de veneración, de alabanza y de ser invocado? De hecho, en el siglo XVIII hubo una disputa, ¿no?, entre los cristianos, no solamente con algunos grupos protestantes, también algunos dentro de la Iglesia Católica, que negaban, ¿no?, la devoción a María e insistían en que podía ser como hasta prestarse, que de hecho es verdad que puede haber un riesgo, ¿no?, de superstición. Pero en ese contexto, San Alfonso, María de Ligorio, sale en defensa de la Madre de Dios y escribe estas glorias de María, en las que particularmente describe estos rasgos del santo nombre de María. Yo me he inspirado un poquito en San Alfonso para
prolongar y exponer lo que son estas gracias del nombre de María. Y querría hacerlo siguiendo un poco libremente a San Alfonso, pero recordando lo que decía recién del nombre. El nombre ante todo refleja la identidad. Nosotros pensamos en el nombre y pensamos en la persona, lo que esa persona es delante de Dios. Y por eso cuando pensamos en el nombre de María, cuando la invocamos, cuando la recordamos en nuestra oración, ese nombre es fuente de gracia porque María es la agraciada, la llena de gracia. Y siendo María entonces llena de gracia, santa, inmaculada desde su concepción, su nombre expresa la grandeza del amor de Dios, expresa la omnipotente misericordia de Dios, que elige, llama, redime, consagra, y que en María eso se ve de una manera sublime. Recordar el nombre de María es entonces recordar las obras poderosas y magníficas de Dios. Y esas obras de Dios están llenas de misericordia y de amor. Y por eso ese nombre de María es un nombre, dice San Alfonso, lleno de dulzura. Lleno de dulzura porque nos recuerda la experiencia profunda del amor de Dios. Ese amor de Dios que es el gozo profundo del corazón, porque nos ha redimido, porque nos ha amado. Entonces recordar el nombre de María es recordar todos los frutos de la redención, la grandeza de su amor. Y es por eso también un nombre, dice San Alfonso, que alegra e inspira amor. Porque si María fue toda ella amada por Dios y respondió con amor, recordar su nombre es también fuente de gozo y suscita en nosotros también ese deseo, esa voluntad, ese propósito de alabar, de amar, de responder a Dios. Podríamos recordar también muchos textos de los santos, ¿no?, que nos hablan de esta grandeza del amor de Dios y cómo resplandece en la persona de María. Y recordando su nombre, recordamos y también nos vemos nosotros invitados, llamados a vivir de ese amor. Pero María también no solamente acogió esa bendición de Dios, sino que María respondió. Respondió durante toda su vida y respondió de una manera particularmente importante y decisiva al pie de la cruz, donde el Señor la llamó: mujer, aquí tienes a tu hijo. María al pie de la cruz, estando de pie, es esa mujer fuerte que participa de manera única en el misterio de la redención. Y es por eso entonces que podemos decir que el nombre de María es también un nombre que da fortaleza, porque María es la mujer fuerte. Llamar a María, invocar a María, es recordar la grandeza de la fidelidad de María y cómo ella fue al pie de la cruz constituida nuestra madre, nuestro modelo, nuestro ejemplo. Esa fortaleza de María es también nuestra fortaleza, nuestro consuelo. Por eso, invocar a María en los momentos de debilidad, en los momentos de tentación, en los momentos en los que percibimos con lucidez nuestros límites, nuestra fragilidad, nuestras dudas, todo lo que nos permite tomar conciencia de esa debilidad. Ocasiones entonces particularmente importantes para invocarla, para recordar que su nombre, como decía entonces San Alfonso, es fuente de fortaleza. Dice el Señor en una de esas visiones de Santa Brígida: no hay pecador tan frío en el divino amor que invocando su santo nombre con propósito de convertirse, no consiga que el demonio se aleje de él al instante.
y otra vez le declaró que todos los demonios sienten tal respeto y pavor a su nombre que en cuanto lo oyen pronunciar, al punto liberan al alma. Invocar a María es seguridad de ayuda. Invocar a María es confianza en su consuelo y en su protección. De hecho, desde el anuncio del ángel en la Anunciación, donde se nos cuenta, ¿no?, el nombre de la Virgen era María, el ángel le asegura la protección de Dios. ¿Cómo será esto? ¿Cómo será esto? El poder del Altísimo te cubrirá. Nada es imposible para Dios. Invocar al nombre de María nos recuerda que nada es imposible para Dios. Que con su ayuda, con su protección, con la fuerza del Espíritu Santo, somos capaces también nosotros de hacer su voluntad, como María. De volvernos también nosotros servidores del Señor, colaboradores en su proyecto de gracia y de amor. Allí donde el Señor nos llama. Aunque nos parezca que somos demasiado pequeños para eso que pensamos a lo que el Señor nos llama. Por supuesto que somos pequeños. Con la gracia de Dios, con su fuerza, Él hará maravillas. Cuando nosotros nos mantenemos en esa humildad y en esa confianza, el Señor hace su obra. Y por eso invocar el nombre de María es fuente de gracia. Nos devuelve a la conciencia de nuestra pequeñez, pero es una pequeñez sostenida, auxiliada, fortalecida por la gracia de Dios. Y es por eso entonces que María nos abre la puerta del cielo. Entonces también María, como decimos, es recuerdo de todo lo que Dios hizo en ella, de su vocación, de su llamada y de su destino final en la gloria, junto al Padre, junto a su Hijo Jesucristo. Por eso invocar a María, también motivo de fortaleza, decíamos recién, es también consuelo y fuente de esperanza, de estímulo para seguir caminando hacia nuestra vocación última, que no es otra que compartir la comunión eterna, total, plena, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso es muy consolador ese recuerdo del nombre de María y esa invocación, particularmente en los momentos de dolor, de dificultad, y como decimos cada vez que rezamos el Ave María, ahora y en la hora de nuestra muerte, sabiendo que María nos conduce al cielo, que su protección, su presencia maternal, su intercesión, nos convocan a que Dios realice en nosotros también totalmente su obra salvadora y nos lleve al cielo con ella. El nombre de María entonces es fuente de consuelo, es fuente de gracia, es fuente de amor. Queremos vivir como María para participar de su misma gloria, de su misma comunión trinitaria. Y por eso le pedimos al Señor que nos conceda recordar siempre ese nombre, invocarla y usar esa invocación del nombre como estímulo para nosotros perseverar en la fidelidad, sabiendo que nuestra fidelidad es respuesta, es gracia a lo que Dios mismo hace en nosotros. Es por eso entonces, concluyendo, que este recuerdo que haremos la semana que viene, el 12, los invito a recordar ese día, a tener una pequeña memoria de María en esa conmemoración de su santísimo nombre, nos recuerda el papel fundamental que María desempeña en la vida cristiana y la fuerza, la gracia que su invocación nos ofrece a cada uno de nosotros como sus hijos, como sus siervos. Y conmemorando entonces esta protección de María, reflexionar sobre todo lo que su ejemplo, su intercesión, su protección realizan en nuestra vida. Y sobre todo en momentos de dificultad. Momentos de dificultad que podemos vivir sea a nivel personal, por una enfermedad, por una circunstancia de nuestros seres queridos, por un momento especial de tentación, lo que sea, pero también a nivel familiar, a nivel de nuestras comunidades, de nuestro país, del mundo entero.
tantas veces, ¿no?, se nos invita y se nos insiste, y la Virgen misma lo ha hecho en tantas oportunidades para rezar por la paz, por la conversión de los pecadores, por la fidelidad de la Iglesia a su misión, empezando por mi propio camino de santidad. Como lo recordamos tantas veces, pedir a la intercesión de María, especialmente en esos momentos de tribulación, en esos momentos en que nos sentimos que las fuerzas bajan, que nos sentimos desproporcionados ante la tarea que el Señor nos pide, cuando las dificultades, los momentos de desánimo se multiplican. El recuerdo de María nos recuerda lo que Dios obra en nosotros, lo que la humanidad es capaz de responder con la ayuda de Dios, y el camino que nos abre María como primera discípula, primera redimida, pero madre también y consoladora de todos los que confían en ella. Quisiera terminar rezando una parte de una oración que vamos a rezar más larga al final del rosario y que encierra mucho de lo que acabamos de meditar. Madre de Dios y Madre mía María, yo no soy digno de pronunciar tu nombre, pero tú que deseas y quieres mi salvación, me has de otorgar, aunque mi lengua no es pura, que pueda llamar en mi socorro tu santo y poderoso nombre, que es ayuda en la vida y salvación en el momento de la muerte. Dulce Madre María, haz que tu nombre, de hoy en adelante, sea la respiración de mi vida. No tardes, Señora, en auxiliarme cada vez que te llame, pues en cada tentación que me combata y en cualquier necesidad que experimente, quiero llamarte sin cesar María. Así espero hacerlo en la vida y sobre todo en la última hora, para alabar siempre en el cielo tu nombre amado, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Amén. Nos disponemos ahora a rezar el rosario, pidiendo la protección de nuestra Madre.